La raza humana se distingue principalmente por poseer la imagen y la semejanza de Dios y por tener el don de comunicarnos con Él. Lo hacemos por medio de las palabras en los distintos idiomas de las naciones, con la mirada, los pensamientos, con las acciones, las lágrimas, con gemidos, de acuerdo a Romanos 8, y en otras lenguas hablamos misterios, cualquiera que tenga el don, de acuerdo a 1 Corintios 12. Por su lado, Dios le habla al hombre a través de su palabra, la Biblia, en sueños, en visiones, por profecía, y usa los medios que Él quiere. A un gallo para decirle a Pedro que lo ha traicionado ya 3 veces. A un asna para decirle a un profeta y hechicero que está fuera de la voluntad de Dios. A los ángeles, a un pececillo, para que con su vida sean pagados los impuestos de Jesucristo y de Pedro. A una ballena, para hacer que un profeta cumpla con la voluntad de Dios. Y al hombre, para hablarle al hombre, y Dios en persona le habla a su creación. Sin embargo, hay 3 cosas que el cristiano tiene que lo hacen especial. Estas 3 cosas están totalmente ligadas en su relación con Dios. Y estas 3 cosas son necesarias en la vida de todo creyente y deben fluir con toda naturalidad porque son parte de su nueva naturaleza. Ellas son la palabra de Dios, la oración y la alabanza y la adoración. Somos distinguidos, hermano mío, de principio. Somos distinguidos porque poseemos la imagen y la semejanza de Dios. Y tenemos este don de comunicarnos con Dios. Es claro por lo que la palabra de Dios nos dice que toda la creación es entendida por Dios. No sabemos qué lenguaje utilizan los ángeles, pero al parecer ellos saben muchos idiomas. No sabemos cómo se comunica el Señor en el reino de los cielos con todas las personas. Pero a cada ser humano se nos dio este don de poder comunicarnos con Él. Dios mismo acortó la distancia entre Dios y el hombre a través de un sencillo idioma. Aún haciendo a un lado el hecho de que sin Jesucristo no hayamos gracia delante de Dios, el hombre siempre ha buscado comunicarse con alguien superior a él. En su naturaleza lo hace, y ese es Dios. Y lo hace de la forma que Dios le dio entendimiento, a través de sus palabras. Amén. Entonces no solamente es la imagen, sino es ese don que tenemos de comunicarnos con Dios. Pero hay estas 3 cosas que son características en la vida de todo cristiano que lo hacen muy especial. Dios ha querido confiarnos su palabra. Amén. Nos dio ese precioso libro para que usted y yo pudiésemos ser guiados durante toda nuestra vida, en nuestra carrera cristiana. Él se dio a conocer de muchas maneras antes que la Biblia fuese escrita, pero Él quiso dejar algo escrito para que nosotros entendiéramos que había mucho más allá que Él quería darnos a conocer. Y luego la segunda cosa es la oración. La oración es ese vínculo que se establece o esa forma preciosa en la que el hombre puede tener comunión con Dios, en la que el hombre le expresa a Dios sus necesidades, la admiración que siente por Él y el amor que siente por Él. Amén. Y en la alabanza y la adoración expresamos, hermano mío, a través de la alabanza, lo maravillados que estamos de la forma en la que Él ha hecho las cosas. En la adoración simplemente le estamos diciendo: Señor, te reconocemos por lo que tú eres. Son 2 cosas tan particulares. En la alabanza uno puede crear, aún exagerando la nota, una cierta distancia entre Dios y el hombre por la complacencia que ésta despierta al hacerlo. Porque somos mucho más ruidosos, somos mucho más desconcentrados, ponemos atención en lo que estamos queriendo decirle por lo que Él ha hecho. Pero en la adoración es ese momento en el que usted logra entrar a lo privado de Dios. En ese momento tan especial en el cual usted siente por naturaleza la inclinación a la adoración. Empezamos primero teniéndole reverencia por lo que Él hace, por la grandeza de las cosas que Él hace. Y eso nos inclina a la adoración. Y en la adoración, ahí es en el momento en el que usted y yo reconocemos nuestra culpabilidad. Gracias a Dios por la adoración, porque es el momento en el cual usted y yo nos sentimos exactamente como Dios nos mira. Si la culpabilidad no apareciera, hermano mío, en el momento de la adoración, pecaríamos más descaradamente en contra de Dios.
Estas tres cosas deben fluir con toda naturalidad en cada uno de nosotros porque son parte de nuestra nueva naturaleza. La palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué me hace especial la palabra de Dios? Porque ella es la fuente principal por medio de la que Dios me habla, y además la forma más clara e inequívoca para mí en la que puedo entender y conocer a Dios. Lo repetiré. La palabra de Dios, ella es la fuente principal por medio de la cual Dios me habla, y además la forma más clara e inequívoca para mí en la que puedo entender y conocer a Dios. Antiguamente solamente unos pocos hombres oían la voz de Dios. Solamente unos pocos escucharon la voz de Dios. Antes que existiera la Biblia, solamente unos pocos hombres escucharon la voz de Dios. Tenemos el primer hombre llamado Adán. Él debe tener una forma maravillosa de comunicarse con Dios. No había absolutamente nada en él que entorpeciera eso que hoy tenemos nosotros como una barrera de hierro, el pecado. Él tiene un entendimiento cabal de quién era Dios, de acuerdo a su naturaleza. Después encontramos a un hombre llamado Enoc. Caminó 300 años con Dios y lo llevó el Señor. No creo que nadie pueda caminar 300 años con Dios sin hablar con Él o sin conocerle. No creo que alguien pueda caminar 300 años con Dios sin que Dios le hable. Es imposible. Y luego después de él tenemos a Noé, este hombre tan singular que Dios utilizó para que se repoblara el mundo. Él y otras 7 personas que escucharon la voz de Dios, que se atrevió a creerle a Dios y construyó un arca a 300 kilómetros de distancia del mar. Pero somos lo que somos hoy, tenemos esta vida porque ese hombre escuchó la voz de Dios. Después encontramos a otro hombre llamado Abraham, el cual fue llamado amigo de Dios porque le creyó en algo que era muy descabellado. Y después de Abraham encontramos a Moisés, el cual hablaba cara a cara con Dios. Y luego Moisés recibió lo que tenemos aquí escrito, parte de lo que tenemos escrito, el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Amén. Y el hombre ya tenía la palabra permanente de Dios en la tierra. Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro, escribe en tablas, escribe. Y luego después vinieron una serie de profetas maravillosos que escuchaban la voz de Dios y recibían la instrucción de Dios de escribir todo lo que ellos recibieron de Dios. Y tenemos este gran tesoro. Pero ¿sabe qué? Los hombres menospreciaron la ley de Dios. Así fue. Y Dios queriéndose comunicar con el hombre, entonces dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Y luego encontramos a un hombre llamado Pablo, que fue llevado al tercer cielo donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre oír. Y miren la palabra de Dios y el apóstol Pablo no menciona ni una sola. Después del apóstol Pablo, claro está, Dios sigue siendo el mismo y los seres humanos también. Dios ha llevado al cielo a otras personas y a quienes les ha concedido Dios regresar para que cuenten algo de lo que vieron, pero ninguno de ellos cuenta que escucharon palabras inefables. Solamente al apóstol Pablo le fue abierto el oído para que escuchara otras cosas que en la tierra no se dicen. Bueno, pero el asunto es que la mayoría no podemos ir allá. Amén. Por más que nos esforcemos y pidamos que el Señor nos lleve allá, no podemos hacerlo. ¿Cuál es el recurso que nos queda a nosotros? La Biblia, la palabra de Dios. Ella es la fuente principal por medio de la que Dios me habla, por la que yo puedo comprender a Dios. Es la parte más inequívoca para mí. Amén. Además, ella se ha escrito ya en todos los idiomas del mundo y en muchísimos dialectos. Pero el asunto es que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. En Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, los que estaban ahí reunidos eran 120 personas y vinieron gentes de todas las naciones de la tierra. Y cada uno con idiomas distintas. Cuando cayó el Espíritu de Dios, ellos hablaban en su lengua las maravillas de Dios, pero cada persona que vino de las distintas naciones les entendía en su propia lengua lo que estaban diciendo. Tenemos en el capítulo 12 de Corintios que Dios le habla al hombre a través del don de lenguas, o habla misterios con Dios. El hombre habla misterios con Dios, y si Dios permite que alguien tenga el don y las pueda interpretar, Dios le está hablando al hombre. Pero ¿sabe qué? La Biblia sigue siendo la mejor forma en la que yo puedo conocer y entender a Dios, sin lugar a dudas. Yo puedo desconfiar hoy de la palabra profética, porque algunas personas no creen que exista el don profético. Está bien, no hay problema, yo puedo desconfiar de eso por falta de discernimiento o credibilidad de la persona que me está hablando.
¿Por qué? Porque hay cristianos que tienen mal testimonio, pero tienen ese don. Aleluya. Pero sabe que siempre ha habido falsos profetas y falsos maestros, a los cuales Dios exhibió en su propia palabra. Eso nos lleva a una cosa: Dios nunca ha sido tapadera de nadie. Cualquiera que erró en la palabra, Dios lo puso ahí y lo dejó exhibido para que usted y yo entendiéramos la gravedad de eso. El dulce cantor de Israel, David, el rey David, cometió adulterio con Betsabé y mató a su marido, y Dios lo escribió ahí para eternidad. El rey Salomón, un hombre más sabio, no había otro tan sabio como él. Qué interesante es esto. No había un hombre tan sabio como él, pero en cuanto a su relación con Dios, perdió su sabiduría. Hizo templos para todos los dioses de sus 700 reinas y 300 concubinas. Oh, cuánto templo. Y se inclinó y los adoró, y hizo grande abominación. Y Dios lo dejó ahí escrito. Que cualquier persona, por muy sabia que sea, si se aparta de Dios, se embrutece. Así pasó con los falsos profetas. En tiempos de Nehemías, Noadías profetiza, y otros profetas atemorizaban a Nehemías. Nehemías capítulo 6, verso 14, para que no edificara la ciudad. En Segundo de Reyes capítulo 18, verso 21, 400 profetas profetizaban mentiras a Acab y a Josafat, rey de Samaria y rey de Judá. Y en tiempos de Miqueas profetizaban de acuerdo a la ofrenda. Era el paroxismo de la desvergüenza. En Miqueas capítulo 3, verso 5 dice la escritura: si llega el profeta, estoy parafraseando, llega a la casa de alguien y le da de comer, le dice: oh, paz viene para tu hogar, así dice Jehová. Pero si no tiene nada de comer, le profetizan guerra. Óigame. En tiempos del profeta Isaías, el sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Isaías 28, 7. En tiempos de Jeremías profetizaban en el nombre de Baal, y el profeta y el sacerdote eran impíos. Otros decían: soñé, soñé, y otros robaban las palabras de su compañero. En tiempos de Ezequiel, otros profetizaban o iban en pos de su propio espíritu. Ezequiel 13, 3. Estos son los más peligrosos, porque dicen tremendos mensajes, muy emotivos, cargados de complacencia, y emocionan a las personas que reciben la palabra, pero Dios nunca habló. Dura cosa es no estar ligado con lo que está escrito. Dura cosa es no tener conocimiento de la palabra de Dios, porque erraremos en el camino. Del conocimiento de la palabra de Dios es que depende qué tan eficaz sea tu profecía, sea lo que escuchas de Dios. Aleluya. Ahora, yo puedo desconfiar de profetas como estos, pero nunca puedo desconfiar de lo que está escrito. La Biblia nos da razones suficientes para las que podamos, por medio de las cuales podemos confiar en que ella es la infalible y de indestructible palabra de Dios. La historia no lo cuenta. ¿Cuántas naciones a través de la historia han buscado la destrucción de la Biblia? La Biblia es indestructible. ¿Cuándo el hombre se conformará a eso? ¿Cuándo entenderá el hombre que la palabra de Dios no puede ser destruida? Ha exaltado su palabra más alta que los cielos. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que se cumpla. Pero ha habido naciones que todavía están necios, luchando en contra de la palabra de Dios. Pero todavía hay cristianos llenos del Espíritu de Dios que contrabandean Biblias a esas naciones. La historia da testimonio de que la palabra de la Biblia es la indestructible y la eficaz palabra de Dios. La ciencia da testimonio de la Biblia. Y luego tenemos el más valioso, el testimonio de ella misma. Ella es como un buen cristiano. A donde quiera que va es cristiano. Todo lo que la Biblia dice ha tenido cumplimiento hasta hoy. El mejor testimonio de que lo que tenemos aquí escrito es bueno es el cumplimiento de sí misma. Amén. Así que, hermano mío, no hay nada mejor para que una vida quede desnuda ante los ojos de Dios y de los seres humanos que la palabra de Dios. Amén. Segundo de Timoteo 3, 14. Pero tú persiste, sé persistente, continúa haciéndolo en lo que has aprendido y te persuadiste o convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, mujer de Dios, sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tenemos el consejo de un hombre tan sabio como el apóstol Pablo, a un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios desde su niñez. Y Pablo le dice, tú conoces las escrituras desde que eras chiquito, sé persistente en eso. Amén. Podemos tener todo el conocimiento que queramos, si no somos persistentes en ello, de nada sirve. Y luego le añade algo más que quizás Timoteo no sabía. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para 4 cosas, dice Pablo en esta porción. La palabra es útil para muchas más cosas, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, vamos a ver estas 4 cosas. Es útil para enseñar, sencillo, te enseña a ti y con ella enseñas a otros. Así es como ha corrido el evangelio a través de los siglos. Útil para redarguir. La segunda, si quieres conocer el estado de tu corazón, tienes 2 opciones: probarte ante cada área de tu vida o mirarte en la palabra de Dios. Ella te desnudará por completo, porque ella va directamente al espíritu del hombre. En Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La razón por la que muchos cristianos hieran en su conducta es porque no están llenos de la palabra de Dios. No tienen el temor de Dios ahí. Nada mejor para redarguir nuestra vida espiritual y nuestra vida de la forma que sea que la palabra de Dios. Les sugerí, si usted quiere conocer el estado de su corazón, tiene 2 opciones: probarse en cada área de su vida o mirarse en la palabra de Dios. Tenemos aproximadamente 60 áreas de nuestra vida. ¿Cuándo terminamos de probarnos? Solamente le mencioné 2 porque son muy riesgosas. Supongamos que cualquiera de ustedes tiene problemas con la pornografía y quiere saber cuál es el estado de su corazón en relación a la pornografía, y tiene que ver una película de pornografía, y si no siente nada, ya la hizo. Pero ¿sabe qué? No se lo recomiendo. No creo que resista. Si se probase un alcohólico en el alcoholismo, uno que fue alcohólico en el alcoholismo, a ver cómo está esta área de mi vida en el alcoholismo, lo más probable es que repruebe, no lo haga. Pero cuando terminamos de probar el estado de nuestro corazón en relación a todo lo que estamos acostumbrados a pecar, es muy difícil. Es mucho mejor mirarse en la palabra de Dios, porque ella es como un espejo. Ella iluminará tu espíritu y te dirá exactamente qué es lo que hay dentro de ti. Amén. Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra, antes que afecte la razón, afecta al espíritu del hombre. Y es esa parte interna que nos conecta con Dios y que nos hace tener temor a las cosas de Dios. Y luego tercero, es útil para corregir. Ella endereza lo torcido y levanta lo caído. Y para instruir en justicia, también para eso es útil. La palabra de Dios te enseña a la perfección cómo debe ser tu conducta con Dios y con tus semejantes. Justicia humana, justicia de acuerdo a las leyes humanas, es dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia de Dios es mucho más allá. Y la justicia de Dios nos enseña una lección valiosísima. 2 mandamientos. El primero y el último es muy semejante. Cristo lo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lucas añade: y a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dijo: porque la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Usted y yo tenemos la capacidad de amar a Dios con amor perfecto y de amar a los seres humanos con ese amor que Dios nos amó, con el amor perfecto. Pero nos hemos vuelto cómodos, somos muy filiales. Amamos de forma filial, no de forma perfecta. No hemos querido hacerlo porque nos compromete demasiado. Si amamos de la forma perfecta, no podemos darnos la libertad de que alguien nos caiga mal o hacerlo a un lado, porque Dios no es así. Pero la justicia de Dios, la palabra de Dios te enseña cómo debe ser tu conducta con los seres humanos y cómo debe ser para con Dios. Amén. La conducta humana pensó muy bien en definir la justicia, darle a cada quien lo que le corresponda, pero la justicia de Dios va mucho más allá que eso. El segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dijo: al que no conoció pecado, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Note bien la diferencia tan grande entre el corazón del hombre, el pensamiento del hombre y el corazón de Dios, la forma en la que Dios piensa.
Si lo miramos de esta forma, tenemos a Ana como Dios y a Jonathan como el pecador. Y Dios le dijo a Jonathan, Jonathan, estás perdido. Pero quiero proponerte un trato. Yo tomaré tus pecados y los pondré sobre el inocente. Y a donde quiera que vayas, tú serás mi justicia. Esa es la condición. Yo quito tu pecado y lo pongo en el inocente, pero a donde quiera que vayas, tú serás mi justicia. Amén. Y es lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Aleluya. Cada uno de nosotros fue justificado por la mano valiosa de Dios. A donde quiera que vamos, nosotros somos la justicia de Dios, querramos o no. Así que, hermano mío, por favor, no empañemos la justicia de Dios. Demos testimonio de lo que Él hizo en nosotros. Quiero mostrarle una escritura interesante. Segundo de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Se refiere quizás al Antiguo Testamento. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Imaginemos esto, que el apóstol Pedro está evangelizando a alguien de su tiempo, un hombre llamado Simón, igual que él a su tocayo, ¿ok? Ay, qué aguados. Y Pedro trata de convencer a Simón de que Jesucristo ya vino a este mundo. Pero Simón es un judío muy reacio. Y Pedro le dice, Simón, Cristo ya anduvo entre nosotros. Lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos. Y Juan diría, y lo palpamos. Amén. Y luego Simón dice, Pedro, no puedo creerte. Simón, dice Pedro, ¿por qué no piensas? ¿Por qué no vas poquito al Antiguo Testamento? Él fue crucificado, Él resucitó, Él fue varón de dolores. Piensa, Simón, ve poquito al Antiguo Testamento, mira lo que se profetizó de Él. Es el hombre del que habló Moisés, este es el hombre del que habló David, es el hombre del que habló Isaías, es el hombre del que habló Oseas. Simón, te estoy hablando de Cristo. Tú haces muy bien, Simón, al estar atento a la profecía antigua, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y que no quieres que se apague. Y luego dice Simón, no, Pedro, tú estás interpretando la escritura a tu manera. Y lo dice Pedro en el verso 20, entendiendo primero esto, que la escritura, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Sopas, aleluya. Porque los hombres que hablaron en nombre de Dios fueron inspirados por Dios. Así que la escritura no es de interpretación privada. Te estoy hablando la verdad. Tal pareciera que lo que el apóstol Pedro está queriéndonos decir es esto: que Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros con un solo versículo de una forma muy distinta. Ahora mismo. Ese es el valor de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? A usted y a mí nos fue confiada. ¿Por qué razón? Pues es la palabra de Dios, porque ella no proviene de un corazón corrompido como el mío, ni de una mente finita como la mía. La palabra tiene un gran contenido detrás de lo que leemos en apariencia. Y la tenemos escrita para nosotros. No tenemos que esperar que venga un profeta y nos hable. Tenemos la palabra escrita. Si fuera traída por voluntad humana, tendría una sola interpretación y cada profeta defendería su propia interpretación. Probablemente tendríamos que comprar un libro de interpretación. Ahora, dése cuenta que con la palabra de Dios no podemos hacer cosas que quisiéramos. No podemos, por ejemplo, fabricarnos un chismecillo por ahí.
¿Cuándo se ha escuchado de alguien que diga, ya viste lo que hizo Pablo? Entregó a Alejandro y a Himeneo a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se dice que es el apóstol Pablo. Nunca hacemos eso, ¿verdad? Siempre vemos ese retrato y tememos. Nunca estamos admirados de David por el adulterio que cometió. Y mira, él que era el dulce cantor de Israel, él que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y hasta mató a su marido. Aleluya. Nunca se nos ocurre criticar a Oseas porque Dios le dijo, ve y toma una mujer ramera, cásate con ella, ten hijos y ámala. Y luego le engañó y le dijo al Señor, vuélvela a recoger y vuélvela a amar. Nunca decimos nada de eso. ¿Qué podemos decir del profeta Elías que degolló a 450 profetas, quedó bañado en sangre? ¡Qué espectáculo! ¿Qué se nos antojaría decir de un hombre como Samuel, que descuartizó al rey Agag? Amén. Imagínense a David cantando en el templo a Dios con todo su corazón y no pudo edificar un templo a Dios porque había derramado mucha sangre. Cuando vemos esas cosas simplemente callamos, nos quedamos boquiabiertos porque es la palabra de Dios y punto. Así de confiable es la Biblia. Amén. ¿Puedo usar la palabra de Dios para comunicarme con Dios? Claro que puedo. Y sería un lenguaje de altura. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13: ustedes cuando quieran orar, no sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando quieran orar, por favor, métanse en su recámara, cierren la puerta y cuando estén adentro digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 23. En ese momento de intimidad en el que quieres adorar al Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y Dios complacido. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso es, hermano mío, la palabra de Dios, un lenguaje perfecto con el cual usted puede comunicarse con Dios. Y aquí está escrito. En el Salmo 119, por medio de su palabra yo le conozco y por medio de su palabra soy alumbrado. Verso 130, dice el escritor, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aleluya. Este versículo se lo dedico a todos los pastores chillones, llorones pues. Yo he escuchado 2, 3 que se paran detrás del púlpito a llorar y decir, es que a mí nadie me predica, y le pide compasión a la iglesia. Si la predicación no afecta al propio predicador, está perdido. Amén. Pues dice, la exposición de tus palabras alumbra. Cada vez que usted predique el evangelio, usted está siendo alumbrado con la palabra de Dios. Verso 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Como ávido por un sorbo de agua en el desierto. Así debe ser de deseada la palabra de Dios en nuestra vida. El Salmo 19, 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otra traducción, hace sabio al tonto. Daniel 12, 3. Mire, los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Todos los cristianos son entendidos. Resplandecerán como una estrella a distancia en el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y usted y yo somos reyes y sacerdotes. Tenemos demasiado en nosotros para dar. Ahí está la palabra de Dios. Vivimos en una nación libre y soberana, en la cual todavía no hay persecución en contra de la Biblia.
Podemos tener todas las que querramos en casa y leer y escudriñar la palabra de Dios y deleitarnos en ella. No somos como otras naciones que tienen la desventura de no poder tenerla. Es la palabra de Dios. Dios me la ha confiado. Dios nos la ha confiado. Disfrute de ella. Denle un aplauso al Señor Jesús por eso. 2. La oración. ¿Por qué me hace especial la oración? Porque la oración es un impulso del Espíritu. Cristo urgió a los discípulos a orar para no caer en tentación por la debilidad de la carne. De acuerdo a este versículo, la oración sujeta a la carne a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de la carnalidad, no se refiere a los apetitos que la carne tiene como el agua y el pan de cada día, sino a los apetitos pecaminosos. Y dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 26, verso 41, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Adán no tiene ningún problema para hablar con Dios. Él era un hombre espiritual 100%. Usted y yo nacimos carnales. Cuando nos convertimos a Cristo se intervinieron los términos. Ahora usted y yo somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia física y debemos crecer en eso, en lo espiritual. ¿Por qué mi espíritu siempre está dispuesto? Porque mi espíritu salió de la boca de Dios. Hay una afinidad maravillosa entre mi espíritu y Dios. Mi espíritu siempre querrá volver a casa. Mi espíritu siempre querrá escuchar la voz de mi Dios. Pero la carne no. La carne fue tomada del polvo de la tierra. El primer hombre fue tomado del polvo de la tierra cuando la tierra estaba bendecida por Dios. Después que la tierra fue maldecida, usted y yo nacimos de aquella tierra que cayó en pecado, así que estamos contaminados con el pecado, querramos o no. Y siempre tendremos esa inclinación a lo que es malo, esa resistencia a Dios en la carne. Así que la oración es tan importante que de ello depende que mi carne esté sujetada a la voluntad de Dios. ¿Hay una buena razón por la que yo debo orar? ¿Hay una buena razón por la que yo debo orar? Sí, le tengo una, no es mía, es del doctor Ravi Zacarías. Él dice, Dios es el único ser cuya razón de existir se encuentra en sí mismo. Toda otra entidad encuentra la razón de su existencia fuera de sí mismo. Eso somos nosotros. La razón por la que Dios existe se encuentra dentro de sí mismo y Él la sabe. Grande misterio, pero usted y yo no. Usted y yo sabemos que la razón de nuestra existencia se encuentra en nuestro Creador. El hombre por naturaleza siempre ha buscado hablar con alguien que esté por encima de él. Cuando no teníamos conocimiento de Dios, estaríamos de acuerdo, hablábamos a la aventura, pero usted y yo sabemos que somos hijos de Dios. Y esa es una razón suficiente para hablar con nuestro Creador. Amén. La oración es nuestro medio principal de comunicación con Dios. Sin ella nuestra comunión es muy pobre y sin ella no existe esa comunión con Dios tan necesaria. Solo sabrás lo que dice por medio de la Biblia, pero Él nunca escuchará lo que quieres decir. Y para ser oído, dice la Biblia, es necesario que oremos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si solamente leyésemos la Biblia sin oración, la Biblia afectará nuestro intelecto, pero nunca afectará nuestro espíritu. Es necesario comunicarnos con Dios. Y eso nos hace especiales. Porque la puerta para la oración es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay tantas cosas. En Cristo está revelado todo el misterio de Dios. Tenemos mucho para pensar, mucho en qué meditar, mucho que buscar. Amén. En Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Juan 16, 24. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, para que estés contento. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire qué fórmula tan sencilla. Amén. Es una enseñanza valiosísima para los apóstoles o discípulos y luego nos la heredaron a nosotros. Pedir en el nombre de Jesucristo para que estemos contentos. Y luego dice el Señor, y yo no les digo que rogaré por vosotros al Padre. O sea, no tendré la necesidad de decirle, Padre, por favor, contéstalos. Mira, ellos son hombres, son pecadores, ellos son así. Dice, no,
Porque el Padre los ama a ustedes, porque ustedes me amaron a mí. Hermano mío, si usted y yo que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no lo hicimos porque lo amamos a Él, no lo seguimos porque lo amamos a Él, entonces ¿de qué vida? ¿Qué vida cristiana es esta? Si usted no ama a Jesucristo, ¿qué vida cristiana es la suya? Amar a Jesucristo y creer que salió de Dios, respuesta segura. Amén. Dice Cristo, no necesito orar, porque el Padre sabe que ustedes me aman. En Juan capítulo 14, verso 13, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el original hay una inclinación perfecta que dice en el griego, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice, si algo piden en mi nombre y no lo tengo, por amor a ti lo invento. Aleluya. Ahora, la nada es materia prima para Dios, así que no hay ningún problema. Amén. Buscamos el reino de los cielos por amor a Dios, porque queremos que Él reine entre nosotros como Él reina en el reino de los cielos. Y quiero que observe algo en la Biblia. En el reino de los cielos no se cuestiona a Dios por nada. Aquí sí, somos demasiado lentos. Nos oponemos al Señor a veces cual feos chamucos, pero en el reino de los cielos no se cuestiona absolutamente nada. La oración es tan poderosa que traspasa los cielos y llega a la santa morada de Dios en el cielo. Por increíble que parezca, Él escucha todo, porque todo hálito de vida está en contacto con Él. Job 12:10 dice, en tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Y solo el que ora puede impedir que sus oraciones tengan estorbo. El reino de los cielos, donde Dios está sentado en su trono, está demasiado lejos de aquí. Demasiado lejos de aquí. Es más, usted y yo ni siquiera podemos salir de la atmósfera sin ser perjudicados. Y está aquí en la punta de la nariz. Sin embargo, Dios lo escucha todo. ¿Por qué razón? Porque en su mano, dice Job, está el alma de todo viviente y todo hálito de género humano. Todas nuestras vidas están conectadas con Dios. Todo hálito de vida depende de Dios. Amén. Si el individuo es santo, Dios simplemente le hace. Y si no, sencillo. Él escucha todo. Amén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Mire, y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Amén. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios escucha la oración, no importa qué tan distante esté su trono. En 1 de Pedro 3:7 hay un impedimento para la oración. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted maltrata a su mujer, evítese la oración. Ay, caray. Y luego sigue el consejo de la Biblia. Sea sabio. Su señora es compleja. No trate de entender todo. Ámela. Y su oración será escuchada. En Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Quite en este momento lo de sangre si usted no es un asesino. Y vuestros dedos de iniquidad, ahí andamos mal. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Ahí tenemos serios problemas. Amén. Lo que trato de decir con esto es que la oración suya es escuchada si usted quiere
y es desechada si usted lo quiere. Pero la oración es ese don que Dios me dio para hablar con Él, y eso me hace especial. Amén. 3. La alabanza y la adoración. Una alabanza y una adoración perfectas son el resultado de todo lo que Dios representa para mí. Ahora, ¿cómo logro una alabanza perfecta? Es muy sencillo. Pon tus 5 sentidos en él. Desde nuestra manera de entrar al santuario, casi siempre entramos mal. Entramos apresurados y sin conciencia, con pendientes, platicando y pensando muchas cosas. Cuando la Biblia dice, Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y luego Salmo 66:1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Serían las cosas tan distintas si entráramos de la forma que la palabra de Dios dice al santuario? Ya por lo menos, gracias Señor, me alcanzó la gasolina. Bendigo tu nombre, tengo la oportunidad de entrar en tu casa. Y luego cuando esté aquí adentro, ponga gloria en la alabanza. Dígale al Señor todo lo que representa para usted. Amén. Quiero que vea esta escritura importante. Salmo 22, 3 y verso 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta es una escritura muy preciosa. Imagina al Señor Jesucristo. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, lo cual quiere decir que lo que el Salmo 22 dice, eso se hizo, eso dijo, o eso hizo Jesucristo, o eso se hizo con Él. Imaginemos al Señor Jesucristo en el tiempo de la Pascua. Finalmente Él fue crucificado en la Pascua. Hay una multitud de todas las partes de la nación y de otros lugares. Vinieron para celebrar la Pascua y están allí reunidos. Y quizás, como suele suceder hoy, todos los que estaban ahí saben a qué fueron, pero no sienten a qué fueron. Y el Señor Jesucristo está en medio de toda esa multitud. Y los hijos de Israel están cantando los cánticos de Sión, pero no sienten eso que deben sentir. Y de repente el Señor Jesucristo en medio de la multitud clama, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Imagina una multitud sin conciencia de lo que está pasando. Es exactamente lo que puede pasarnos hoy a nosotros. Cristo dijo de su reunión, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio. Y tenemos aquí a una multitud que no sabe qué está pasando, no sabe que Dios está ahí, pero ahí está Jesucristo, el Hijo de Dios, con una visión distinta, con un corazón distinto, y Él puede ver al Padre ahí entre las alabanzas de Israel y dice, oh, pero tú eres santo. Si no fuera porque Dios es bueno, usted y yo seremos consumidos ahora. ¿De qué sirve estar en la casa de Dios si no tenemos conciencia de qué debemos hacer ahí o de qué estamos haciendo ahí? Y luego dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. O sea, ellos no saben que estás aquí, no sienten que habitas entre sus alabanzas. Les diré, Dios está aquí, el Padre está aquí, alabémosle. Amén. Una alabanza y una adoración perfectas dependen de lo que Dios representa para ti. Jesucristo es el adorador perfecto. Una alabanza y una adoración defectuosas son el resultado de la influencia que tiene sobre mí lo que me rodea. Muchas veces mi alabanza es el resultado de la inspiración de otro. No fue algo que nació de mi corazón, sino una triste imitación.
De aquí la importancia del corazón del músico y del cantor. Y de cómo sea su actitud dependerá si lleva a la congregación al éxito o al fracaso. De conocimiento que tenga de Dios dependerá si lleva la presencia de Dios a la iglesia o la aleja de Dios. Nadie, de acuerdo a la palabra de Dios, está tan comprometido en tener conocimiento de la Biblia como lo es el sacerdote y el levita. Nadie. Amén. La diferencia entre alabanza y adoración no es el ritmo de la música, sino la razón. Le alabamos por sus hechos. Le menciono algunos extractos de la Biblia. Te alabo y te bendigo por tus hechos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios. Te alabo y te bendigo porque me has dado sabiduría y fuerza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El que sacrifica alabanza me honrará. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Le alabamos por sus hechos, por lo que Él ha hecho. Nada más con habernos cambiado a nosotros, hermano mío, ya tenemos un motivo grande para alabarle. ¿Se acuerda cuando usted era lo que era? Ahora puede mirarse en un espejo y decir al Señor, mira lo que hiciste, Señor, aleluya. Y le adoramos por lo que Él es. Señor, tú eres digno, santo, justo y bueno. Te adoro porque eres Salvador, misericordioso, grande y sublime. Yo te adoro, Señor, porque eres Señor, Redentor, perdonador y compasivo. Amén. La alabanza y la adoración no se diferencia por el ritmo de la música, sino por la razón. David dijo en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Este salmo es tan curioso porque si David lo escribió, él no tenía un templo. Él hizo los planos y los preparativos para el templo que construyó Salomón. Él no estuvo en el templo. Pero quiero que observe algo. Este hombre tenía mentalidad de tabernáculo. Él llevó el arca del pacto después de que la trasladaron de Bet-Semes, donde murió en el camino Usías. En lugar de llevarla a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés, él le hizo una tienda al arca en su casa. Una tienda de campaña. Era una simple tienda de campaña. Pero quiero que observen la mentalidad de este hombre. Una cosa he demandado a Jehová, está demandándole a Dios. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender. 2 cosas quería él: contemplar la hermosura de Jehová y aprender. Cuando Salomón edificó el templo, yo le doy la razón en eso. Me gustaría estar en tu casa siempre, porque solemos relacionar a Dios con las cosas excelentes. Pero el asunto es que David miraba mucho más allá de sus ojos naturales. Él adoraba enfrente del arca de Jehová, pero estaba en una tienda cubierta con unos velos. Y él miraba mucho más allá que las cortinas de cuero en las cuales estaba esa presencia de Dios. Amén. Él podía traspasar eso. Y usted y yo tenemos esa habilidad hoy, pero no hemos echado mano de ella. Porque podemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Cuando el hombre logra entrar en la privacidad de Dios, en el celo de Dios, nada te interrumpe, ni a ti mismo te interrumpes. Amén. Usted y yo necesitamos esa mentalidad hoy en día para poder alabar al Señor. La alabanza y la adoración en espíritu y en verdad es solo para los hijos. Es sin fingimiento y conforme a las verdades de la palabra de Dios y bajo la dirección de tu espíritu. El que no ha nacido de nuevo solo puede entonar cantos,
pero no puede adorar en espíritu y en verdad. En Juan 4:23, Cristo dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Está con minúscula, refiérese a su espíritu, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, con mayúscula, y los que le adoran en espíritu, con minúscula, y en verdad es necesario que le adoren. Usted y yo tenemos ese don, esa gracia de parte de Dios, de poder ser dirigidos por nuestro propio espíritu, tomando las verdades de la palabra de Dios para dirigirnos a Dios. Y nuestra adoración será perfecta, porque la palabra de Dios nos enseña exactamente qué es lo que Dios representa para nosotros. Amén. Quien no haya nacido de nuevo, es imposible que pueda cantar en espíritu y en verdad, porque lo que nace de nuevo en nuestra vida es nuestro propio espíritu. La carne sigue igual, sigue envejeciéndose, sigue estrepitosamente para abajo, pero el espíritu no. Le es quitada toda esa opresión pecaminosa de la carne y tiene la facultad de poder escuchar la voz de Dios. Amén. Concluyo con esto. Si tienes estas tres cosas, la palabra, la oración, la alabanza y la adoración, usted es especial. Deben fluir con toda naturalidad en su vida. El Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dele un grande aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la puerta bendita que se abrió para nosotros. Aleluya. Gracias, amado Padre.